Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados/mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. En primer lugar, hay que comentar que el día de ayer se tenía que hacer una emisión, estaba programada, yo estaba puntualmente sentado aquí con todo listo, como nunca en la vida tenía todo preparado para empezar exactamente puntual, y se va la luz. Hubo un apagón que afectó a varias comunas aquí en Santiago, y claramente esto es una señal, esto es algo que hay que interpretar, y esto es algo perturbador, porque sin duda alguna esto se trata de un sabotaje por parte de las fuerzas de Fungaria, que una vez más quiere oponerse al desarrollo de Frogaria. Sin duda esto es algo que se puede esperar de un reino enemigo, pero aquí vemos que han afectado a la audiencia, y eso no va a ser permitido. Como dijo alguna vez Fulgrim, tan solo Frogaria es perfecta. Y es una insensatez pensar que Fungaria le podemos permitir que tenga su propia cultura y tecnología. No, lo único que se merece Fungaria es la extinción. Y con esas palabras, comienza la purga de Astrofungaria. A manera de muy breve recapitulación, lo último que pasó en el anterior capítulo es que después de la tortuosa batalla a la que se han sometido Tarbitz y Lucius, y llegaron insectos voladores a atacarlos. Cuando se retiraron, cacharon que lo que hacían era agarrar astartes, tirarlos y de manera que se claven y queden empalados en estos como árboles blancos. Básicamente es eso lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora sí, doy inicio. Sus hermanos del árbol ya estaban muertos. No los podían salvar. Pero Tarbitz no podía dejarlos ensartados y sin vengar. La destrucción de sus figuras orgullosas y perfectas era un insulto a la vista y al honor de la legión. Reunió todos los explosivos que transportaban los hombres que quedaban y avanzó hacia los árboles acompañado de Buleis y de Sakian. Lucius se quedó con los demás. «Eres un idiota al hacer eso», dijo a Tarbitz. «Todavía podríamos necesitar esas cargas». «¿Para qué?», inquirió él. «Tenemos una guerra que ganar aquí», respondió su compañero con un encogimiento de hombros. Sus palabras casi hicieron reír a Saúl Tarbitz. Deseaba decir que ya estaban muertos. Muerte había engullido a las compañías de los ángeles sangrientos y ahora, gracias al afán de gloria de Eidolon, también los había engullido a ellos. No había salida. Tarbitz no sabía cuántos de la compañía seguían con vida en la superficie, pero si los otros grupos habían sufrido bajas en la misma proporción que las suyas, el número total no podía ser muy superior a 50. 50 hombres, aunque se tratara de 50 astartes, contra un mundo de innumerables enemigos. Aquella no era una guerra que ganar, era simplemente una última batalla en la que por la gracia del emperador podrían llevarse a tantos enemigos con ellos como pudieran antes de caer. No le dijo aquello a Lucius, pero solo fue porque los otros lo habrían oído. La clase de coraje que tenía Lucius no admitía la realidad, y de haber hablado Tarbitz de la situación sin tapujos se habría producido una disputa. Lo último que los hombres necesitaban en aquellos momentos era ver pelear a sus oficiales. «No permitiré que esos árboles sigan en pie», declaró Tarbitz. Acompañado por Bule y por Sakian, se acercó a los árboles de piedra blanca, corriendo bien agachados hasta que se encontraron bajo las sombras de sus doseles sombríos y rígidos. Los megarácnidos alados encaramados entre las espinas no les prestaron atención. Los tres hombres oían los crujidos y chasquidos de los insectos alimentándose, y de vez en cuando hilillos de sangre oscura salpicaban el suelo a su alrededor. Dividió las cargas en 3 montones iguales y las sujetó a los troncos de los árboles. Bule fijó un temporizador a 40 segundos. Echaron a correr de vuelta al linde del bosque de tallos donde Lucius y el resto de la tropa permanecían ocultos. «¡Rápido, Saúl!»,
chisporroteó la voz de Lucius a través del comunicador. Tarvitz no respondió. «¡Rápido, Saúl! ¡Date prisa! ¡No mires atrás!». Sin dejar de correr, Tarvitz miró a su espalda. 2 de los cladóceros alados se habían separado del grupo que se alimentaba y habían alzado el vuelo. Las batientes alas eran vítreas formas borrosas bajo la luz amarilla y los centellos de los relámpagos brillaban sobre los lustrosos cuerpos negros. Se elevaron describiendo un círculo, apartándose de los árboles de espina, y marcharon en dirección a las 3 figuras con las alas batiendo el aire como el zumbido de un mosquito ralentizado y amplificado hasta alcanzar unos tonos graves descomunales. «¡Corred!», gritó Tarvitz. Sakian echó un vistazo a su espalda y dio un traspié y cayó. Tarvitz se detuvo con un patinazo y dio la vuelta, tirando del caído hasta incorporarlo. Bulle había seguido corriendo. «¡12 segundos!», gritó este al tiempo que se volvía y sacaba su volter. El guerrero siguió retrocediendo, pero apuntó el arma hacia las figuras que se acercaban. «¡Vamos!», vociferó. Luego empezó a disparar y gritó: «¡Al suelo! ¡Al suelo!». Sakian empujó a ambos contra el suelo y él y Tarvitz quedaron tumbados sobre el polvo rojo mientras la primera criatura alada pasaba sobre ellos, tan baja que la corriente descendiente de las batientes alas levantó una nube de polvo. La criatura se alzó dejándolos atrás y se dirigió directamente hacia Bulle, pero viró cuando él la alcanzó en 2 ocasiones con los disparos del Volter. Tarvitz alzó la cabeza y vio que el segundo megarácnido caía directamente hacia él, la clase de descenso en picado que había atrapado a tantos de sus camaradas poco antes. Intentó rodar a un lado, pero aquella cosa negra ocupaba todo el cielo. Rugió un Volter. Sakian había sacado su arma y disparaba hacia arriba a quemarropa. Los disparos atravesaron el tórax del cladócero alado en medio de una violenta bocanada de humo y fragmentos quitinosos, y la criatura cayó, aplastándolos a ambos bajo su peso. Chilló y se contrajo espasmódicamente encima de ellos, y Tarvitz oyó como Sakian gritaba de dolor. Tarvitz empujó frenéticamente para quitarse al animal de encima, con las manos pegajosas por el icor. Las cargas detonaron. La onda expansiva de fuego arrasó la tierra roja en todas direcciones. Abrazó y demolió el cercano linde del bosque de tallos y lanzó a Tarvitz, Sakian y la cosa que los inmovilizaba por los aires. A Bulle lo levantó del suelo y lo arrojó hacia atrás. A la criatura que volaba le arrancó las alas y la precipitó contra los matorrales. La explosión arrastró los 3 árboles de piedra que se desplomaron igual que edificios, como torres derribadas, quebrándose en frágiles esquirlas y polvo blanco mientras caían al interior de la bola de fuego. 2 o 3 de las criaturas aladas que se alimentaban en los árboles alzaron el vuelo, pero estaban envueltas en llamas y el efecto succionador del calor generado por la explosión volvió a hacerlas caer al centro de la explosión. Tarvitz se puso de pie. Los árboles habían quedado reducidos a un montón de escoria blanca que ardía furiosamente. Un espeso manto de polvo de un blanco ceniciento se elevó de la zona de la explosión. Una llovizna de fragmentos llameantes y humeantes parecidos a material escupido por un volcán cayó sobre él. Tiró de Sakian para levantarlo. El choque de la criatura contra ellos le había roto a su compañero la parte superior del brazo derecho y la rotura había empeorado cuando la explosión los había hecho saltar por los aires. Sakian se tambaleaba, pero su metabolismo, genéticamente mejorado, empezaba a compensarse. Bulle, indemne, se levantaba por sí solo. El comunicador se activó. Era Lucius. «¿Ya estás contento?», preguntó. Más allá de la venganza y el honor, la acción de Tarvitz tuvo 2 consecuencias inesperadas. La segunda no resultó aparente durante algún tiempo, pero la primera lo fue en menos de 30 minutos. Allí donde las comunicaciones habían sido incapaces de conectar a las compañías desperdigadas sobre la superficie, la explosión lo consiguió. Otras 2 compañías, una bajo el mando del capitán Anteus y la otra bajo el mando de Lord Eidolon en persona, detectaron la notable detonación y siguieron la columna de humo hasta su origen. Unidos, contaban con casi 50 astartes entre todos ellos. «Infórmenme», ordenó Lord Eidolon.
Se habían apostado en el límite del claro a medio kilómetro de los árboles destruidos, cerca del margen del bosque de tallos. El terreno despejado les permitía detectar con mucha antelación la presencia de la variante terrestre de los megarácnidos, y si volvían a aparecer las criaturas con alas, podían retroceder rápidamente a la protección que ofrecían los matorrales y organizar una defensa. Tarvitz resumió todo lo que le había acaecido a sus hombres desde el aterrizaje con tanta rapidez y claridad como le fue posible. Lord Eidolon era uno de los comandantes con más antigüedad del Primarca, el primero elegido para tal puesto, y no toleraba familiaridades, ni siquiera por parte de oficiales de combate de rango superior como Tarvitz. La actitud de Eidolon indicó a Saúl que el comandante estaba furioso porque la operación no había salido en absoluto a su gusto, y le hizo preguntarse si éste reconocería en algún momento que se equivocó al ordenar el descenso. Lo puso en duda. Eidolon, como toda la jerarquía de élite de la Legión de los Hijos del Emperador, convertía de una u otra manera el orgullo en virtud. «Repita lo que ha dicho sobre los árboles», instó Eidolon. «Las criaturas aladas los usan para sujetar a la presa de la que se alimentan, señor», explicó Tarvitz. «Eso lo comprendo», espetó el otro. «He perdido hombres a manos de los seres alados y he visto a los árboles de espinas, pero ¿me dice que había otros cuerpos?» «Los cadáveres de los ángeles sangrientos, señor», respondió Tarvitz asintiendo, «y hombres del ejército imperial también». «Nosotros no hemos visto eso», observó el capitán Anteus. «¿Podría explicar lo que le sucedió?», respondió Eidolon. Anteus era uno de los miembros del círculo de elegidos de Eidolon y disfrutaba de una relación mucho más cordial con su señor que Tarvitz. «¿Tiene pruebas?», preguntó Anteus a Tarvitz. «Destruí los árboles, como ya sabe, señor», respondió él. «De modo que no tiene pruebas». «Mi palabra es la prueba», dijo Tarvitz. «Y a mí ya me sirve», repuso Anteus asintiendo cortésmente. «No era mi intención ofender, hermano». «No lo ha hecho, señor». «¿Utilizó todas las cargas?», preguntó Eidolon. «Sí, señor». «Un desperdicio». Tarvitz iba a responderle, pero sofocó las palabras antes de pronunciarlas. De no haber sido por la utilización de los explosivos, no se habrían reunido. De no haber sido por la utilización de los explosivos, los cuerpos destrozados de magníficos miembros de la Legión de los Hijos del Emperador habrían colgado de picotas de piedra en ignominioso desaliño. «Se lo dije, señor», comentó Lucius. «¿Le dijo qué?» «Que usar todas nuestras cargas explosivas era un desperdicio». «¿Qué es lo que lleva en la mano, capitán?», preguntó Eidolon. Lucius alzó la extremidad cuchilla. «Usted nos deshonra», dijo Anteus. «¡Qué vergüenza! Utilizar la garra de un enemigo como espada». «Tírela, capitán», dijo Eidolon. «Me sorprende su conducta». «Sí, señor». «Tarvitz». «Sí, señor». «Los ángeles sangrientos necesitarán alguna prueba de sus bajas, algunas reliquias que puedan honrar. Dijo que colgaban fragmentos de armadura de esos árboles. Vaya y recupere algunos. Lucius puede ayudarlo». «Señor, ¿no deberíamos asegurar esta...» «Le di una orden, capitán. Ejecútela, por favor. ¿O es que el honor de nuestra legión hermana no significa nada para usted?» «Solo pensaba que...» «¿Le pedí consejo? ¿Es usted un comandante general al tanto de las decisiones de la línea superior de mando?» «No, señor». «Entonces haga lo que le digo, capitán. Usted también, Lucius. Ustedes, soldados, ayúdenlos». Entre paréntesis, Eidolon de mierda. Eidolon y la concha de su madre. ¡Qué pelmazo! Gente de mierda. Pero... Pobre Tarvitz, teniendo que aguantar a Lucius y a Eidolon. Concha de su madre. La tormenta escudo local se había extinguido, y el cielo sobre el amplio claro era sorprendentemente transparente y pálido, como si finalmente cayera la noche. Tarvitz no tenía ni idea de cómo era el ciclo diurno de muerte. Desde que descendieron al planeta, sin duda habían transcurrido periodos diurnos y nocturnos, pero en los bosques de tallos, iluminados por el resplandor de las tormentas, tales cambios habían sido imperceptibles. En aquellos momentos el ambiente parecía más fresco y silencioso. El cielo tenía un color beige apagado, con filamentos de oscuridad abriéndose paso. No soplaba viento y el parpadeo de relámpagos difusos llegaba desde muchos kilómetros a la distancia. A Tarvitz le pareció que incluso podía vislumbrar estrellas en lo alto, en las zonas más oscuras de cielo despejado. Condujo a su grupo a los escombros de los árboles. Lucius no dejaba de refunfuñar, como si todo fuera culpa de Tarvitz.
Cállate, le dijo a través de un canal cerrado. Considera esto como sobrada venganza al modo en que le lamiste el culo al comandante general. ¿De qué hablas?, preguntó Lucius. Le dije que era un desperdicio, señor, respondió Tarvitz imitando las palabras de Lucius en un tono de voz nada amable. Te lo dije. Sí, lo hiciste, pero existe una cosa llamada solidaridad. Creía que éramos amigos. Somos amigos, respondió Lucius ofendido. ¿Y esa fue la acción de un amigo? Somos de la legión de los hijos del emperador, repuso Lucius con solemnidad. Buscamos la perfección, no ocultamos nuestros errores. Cometiste un error. Reconocer nuestros fracasos es otro paso en el camino a la perfección. ¿No es eso lo que nos enseña nuestro primarca? Oye, pero qué hipócrita culeao, pero la puta que lo parió. ¡Qué horrores! ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza en la vida? Conche su madre, Lucius, pérola. Ay, Dios, Dios. En fin. Tarvitz frunció el entrecejo. Su compañero tenía razón. El primarca Fulgrim enseñaba que únicamente mediante la imperfección podían fallarle al emperador y solo reconociendo esos fracasos podían erradicarlos. Tarvitz deseó que alguien le recordara a Eidolon el dogma clave de la filosofía de su legión. Voy a hacer otra pausa para resaltar esto porque, sorprendentemente, en Fulgrim no dan a entender esto, lo cual es mega lógico, mega sensato. Uno tiene que reconocer sus errores, sino cómo los va a solucionar, cómo los va a corregir. Si uno vive en el autoengaño, como Eidolon, por ejemplo, creyendo que todo lo que hace está súper bien, cagó, va a quedar ahí o va a ir empeorando en su defecto. Cometí un error, admitió Lucius. Utilicé esa especie de espada. Me entusiasmaba. Era Zenos. Lord Eidolon tuvo razón al reprenderme. Te dije que era Zenos 2 veces. Sí, lo hiciste. Te debo una disculpa por eso. Tenías razón, Saúl. Lo siento. No importa. Lucius posó una de sus manos sobre el brazo acorazado de Tarvitz y lo detuvo. No, nada de eso. Vaya uno soy yo para hablar. Tú siempre sabes lo que hay que hacer, Saúl. Ya sé que me burlo de ti por ello. Lo siento. Espero que sigamos siendo amigos. Desde luego. Tu actitud inquebrantable es una auténtica virtud, dijo Lucius. Yo me vuelvo obsesivo en ocasiones cuando me acaloro. Es una imperfección de mi carácter. A lo mejor puedes ayudarme a vencerla. A lo mejor puedo aprender de ti. Su voz tenía aquel tono infantil que era lo que había hecho que le cayera bien a Tarvitz en primer lugar. Además, añadió, me salvaste la vida. No te he dado las gracias por eso. No, no lo has hecho, pero no es necesario, hermano. Entonces, acabemos con esto, ¿de acuerdo? Hago una pausa más porque aquí ha sido sorprendentemente gente, Lucius. ¿Qué ondas así? Algo malo va a pasar ahorita. Porque aquí... Primera vez en lo que leo de Lucius que no lo encuentro detestable y más bien dice, ya como que un poco arrogante y lo que quieres, pero aquí no parece ser mala persona. Sorprendente. Continúo. Los otros hombres aguardaban mientras Tarvitz y Lucius celebraban su conversación privada de comunicador a comunicador. Los 2 capitanes corrieron a reunirse con ellos. Los guerreros que Eidolon había elegido para ir con ellos eran Bule, Ferost, Lodoroton y Tychus, todos hombres de la escuadra de Tarvitz. Estaba tan claro que Eidolon castigaba a la tropa que no resultaba divertido. Tarvitz odió que sus hombres tuvieran que pagar solo porque él no estaba bien visto. Y Tarvitz tenía la sensación de que no los castigaba por malgastar cargas explosivas. Padecían la ignominia de Eidolon porque ellos habían conseguido cosas más importantes que ninguno de los otros grupos desde el descenso. Llegaron ante los escombros de los árboles y ascendieron entre los crujidos por las laderas de escoria blanca humeante. Restos de espinas de piedra sobresalían del montón, igual que astas de ciervo, algunas todavía con pedazos carbonizados de carne. ¿Qué hacemos?, preguntó Tychus. Tarvitz suspiró y se arrodilló sobre los blancos restos. Empezó a apartar a un lado los cascotes calcáreos con las manos enguantadas. Esto, dijo. Trabajaron durante 1 hora o 2. Había empezado a caer una especie de noche y la temperatura del aire descendió bruscamente a medida que la luz desaparecía del cielo. Brillaron estrellas de un modo normal y algunos relámpagos distantes revolotearon sobre los interminables bosques de hierba que circundaban el claro.
Un calor infinito surgía del centro del montón de escombros y provocaba que el aire frío que los rodeaba reluciera. Removieron la polvorienta escoria pedazo a pedazo y recuperaron 2 placas de hombrera abolladas, ambas pertenecientes a los Ángeles Sangrientos, y un gorro del ejército imperial. ¿Es eso suficiente?, inquirió Lodoroton. «Seguid trabajando», respondió Tarvitz. Miró al otro lado del claro en penumbra, al lugar donde la compañía de Eidolon estaba trincherada. «Otra hora más, tal vez, y pararemos». Lucius encontró un casco de ángel sangriento. Parte del cráneo seguía adentro. Tychus localizó un peto que pertenecía a uno de los difuntos legionarios hijos del emperador. «Traed eso también», indicó Tarvitz. Entonces Ferost encontró algo que estuvo a punto de matarlo. Era uno de los cladóceros alados, quemado y enterrado, pero todavía con vida. Cuando Ferost apartó las cenizas calcificadas, la negra y contraída criatura, sin alas y reventada, se alzó y lo acuchilló con la cresta ganchuda de la cabeza. Ferost dio un traspié, cayó y resbaló de espaldas por la ladera de escombros. La criatura avanzó con dificultad tras él, arrastrando el cuerpo lastimado, con las bases de las alas rotas, vibrando inútilmente. Tarvitz se abalanzó sobre ella y la mató con el espadón. La criatura estaba tan cerca de la muerte y tan exhausta que el cuerpo se arrugó bajo la hoja como si fuera papel y solo manó un icor residual y espeso como pegamento. «¿Estás bien?», preguntó Tarvitz. «Me cogió por sorpresa», respondió Ferost, quitándole importancia. «Vigilad lo que hacéis», advirtió Tarvitz al resto. «¿Oís eso?», preguntó Lucius. Todo había quedado muy oscuro y silencioso, como un auténtico anochecer, pero al amplificar la acústica de sus cascos todos oyeron el repiqueteo que Lucius había detectado. En los bordes de los matorrales, la luz de las estrellas centelleó sobre ajetreadas formas metálicas. «¡Han regresado!», indicó Lucius, volviendo la cabeza en dirección a Tarvitz. «Tarvitz al grupo principal», transmitió Tarvitz. «Contacto con el enemigo en los límites del bosque». «Lo vemos, capitán», respondió inmediatamente Eidolon. «Mantengan su posición hasta que...» La conexión se cortó bruscamente, como si le interfirieran. «Deberíamos regresar», dijo Lucius. «Sí», coincidió Tarvitz. Una luz y un ruido repentino los sobresaltaron a todos. El grupo principal, a medio kilómetro de distancia, había abierto fuego. A lo lejos oyeron y vieron volters que retumbaban y centelleaban en la oscuridad. Figuras distantes de color gris sucio danzaban y bailoteaban bajo la luz estroboscópica de los disparos. Habían atacado la posición de Eidolon. «¡Vamos!», gritó Lucius. «¿Y qué hacemos?», inquirió Tarvitz. «Esperad, mirad». Los 6 descendieron gateando para ponerse a cubierto a un lado del montón de escombros. De los extremos del bosque surgían megarácnidos que se aproximaban a ellos. Figuras grises en movimiento, invisibles excepto cuando reflejaban la luz de las estrellas y el lejano parpadeo de los relámpagos. Se dirigían en tropel a centenares hacia el montículo que habían sido los árboles, y entre ellos había otras formas más grandes, megarácnidos colosales, otra variante de la especie. El grupo de Tarvitz se deslizó por el montón de cascotes calcáreos y retrocedió hacia campo abierto, al extenso claro situado detrás de ellos, manteniéndose todos bien agachados. A su derecha, la posición de Lord Eidolon estaba sumida en un ruidoso y enfurecido combate. «¿Qué hacen?», preguntó Bulle. «Mira», respondió Tarvitz. Las columnas de megarácnidos ascendieron por el montón de cascotes. Figuras con aspecto de guerreros equipadas con espadas cuadradas se apostaron alrededor de la base como si montaran guardia. Otras figuras ascendieron por las pendientes y empezaron a separar los escombros, limpiando la zona con velocidad y eficiencia inhumana. Tarvitz vio figuras de guerreros que realizaban aquella tarea, y también cladóceros de un aspecto similar pero con extremidades en forma de pala en lugar de espadas. Con una precisión minuciosa, los megarácnidos empezaron a dispersar el montón de escombros y a llevarse los cascotes sueltos al interior de los matorrales. Formaron largas cuadrillas mecánicas para hacerlo. Las figuras más colosales, los cladóceros que Tarvitz no había visto con anterioridad, se adelantaron. Eran monstruos enormes, de patas cortas y gruesas y abdómenes gigantescos. Avanzaron pesadamente y empezaron a roer y sorber los escombros desmenuzados con bocas espantosamente grandes.
Los cladóceros de menor tamaño correteaban alrededor de sus corpulentas figuras, extrayendo madejas de materia blanca de sus órganos hilanderos con movimientos cuidadosamente delicados de las extremidades superiores. Los seres más pequeños transportaban aquella materia fibrosa y cada vez más rígida de vuelta a la zona cada vez más despejada y se dedicaban a engancharla entre sí. «Reconstruyen los árboles», susurró Bulle. Era un espectáculo extraordinario. Las criaturas colosales, tejedoras, consumían los pedazos rotos de los árboles que Tarvitz había derribado y los convertían en material nuevo como si fueran hormigón gelatinoso. Los cladóceros más pequeños, activos y veloces, se hacían cargo del material y formaban bases nuevas con él en el espacio que otros de su especie habían despejado. En menos de 10 minutos, gran parte de la zona había quedado limpia y se formaban ya troncos de árboles nuevos. Los apresurados constructores transportaban en sus extremidades montones de materia blanda y lechosa hasta las bases y luego regurgitaban líquidos sobre ellos para mezclarlos como si fuera cemento. Las extremidades de aquellos seres zumbaban veloces y daban forma igual que paletas de constructores expertos. Aquí entre paréntesis, antes de pasar a la siguiente página, una observación y, si bien StarCraft es posterior a Warhammer, leer esta parte, como me es mucho más familiar StarCraft, me hace total recuerdo a los Zerg. He leído esta parte y en mi mente era así, empezando a armar tu base Zerg, con los drones ahí yendo a sacar material o gas vespeno. Como son seres orgánicos, uno tiende a pensar que todo su proceso de construcción lo hacen de una forma muy orgánica más que técnica, ¿no? Así como regurgitando material, comiendo, tejiendo, como si fueran arañas. En fin, muy, muy bacán esta parte. La batalla detrás de ellos seguía librándose. Lucius no dejaba de echar ojeadas en dirección a la lucha. «Deberíamos regresar», susurró. «Lord Eidolon nos necesita». «Si no puede vencer sin nosotros 6», dijo Tarvitz, «no puede vencer. Derribé estos árboles. No pienso ver cómo los construyen otra vez. ¿Quién está conmigo?» Bulle respondió afirmativamente, igual que hicieron Ferost, Lodoroton y Tychus. «Muy bien», dijo Lucius. «¿Qué hacemos?» Pero Tarvitz ya había desenvainado su espadón y se lanzaba contra los obreros megarácnidos. El combate que siguió fue una simple insensatez. Los 6 astartes, con las espadas desenvainadas y los volters listos, cargaron contra las cuadrillas de obreros megarácnidos y pelearon contra ellos bajo el frío aire nocturno. Los piquetes de cladóceros colocados como centinelas alrededor de los límites del lugar fueron los primeros en advertir su presencia y se lanzaron a defenderlo. Lucius y Bulle se enfrentaron a ellos y los eliminaron, y Tarvitz y Tychus siguieron adelante hasta la zona central para enfrentarse a los laboriosos constructores. Ferost y Lodoroton lo siguieron, disparando en todas direcciones para rechazar ataques laterales. Tarvitz atacó a una de las colosales criaturas tejedoras, uno de los cladóceros constructores, y le abrió de par en par el enorme abdomen con la espalda. Cemento fundido brotó del interior como si fuera pus, y la criatura empezó a arañar el aire con las cortas y gruesas patas. Criaturas guerreras saltaron por encima de la mole herida para atacar a los soldados imperiales. Tychus eliminó a tiros a 2 en pleno salto y luego decapitó a una tercera cuando caía sobre él. Los megarácnidos estaban por todas partes, moviéndose febrilmente como hormigas. Lodoroton había eliminado a 8 de ellos, incluido otro de aquellos seres monstruosos, cuando una criatura guerrera le arrancó la cabeza de un mordisco. Como si aquello no lo satisfaciera, el ser procedió a cortar en tiras el cuerpo de Lodoroton con sus 4 extremidades cuchilla. Sangre y partículas de carne espumearon en el frío aire. Bulle eliminó a la criatura de un solo disparo de Volter y ésta cayó de bruces. Lucius se abrió la puerta a hachazos entre los guardas exteriores que lo iban cercando en número cada vez mayor. Blandía la espada sin juegos ya, sin considerarlo un pasatiempo. Aquello era una auténtica prueba. Había matado a 16 megarácnidos cuando lo atraparon. Un cladócero con extremidades terminadas en palas que sostenía una carga de cemento lechoso húmedo cayó bajo sus estocadas y, al morir, soltó su cargamento sobre él. Lucius cayó con brazos y piernas enganchados entre sí debido a la humedad de la masa. Intentó librarse, pero el mantillo orgánico empezó a espesar y a solidificarse.
Una criatura guerrero saltó sobre él e hizo intención de ensartarlo con los 4 brazos cuchilla. Tarvitz le asestó un tiro en el costado y lo arrojó lejos. Luego se colocó junto a Lucius para protegerlo del escoriacenos. Bulle llegó junto a él, sin dejar de disparar y lanzar mandobles. Ferros se abrió paso para unirse a ellos, pero cayó cuando una extremidad cuchilla lo atravesó limpiamente por la espalda. Taiku se acercó avanzando de espaldas. Los 3 legionarios hijos del emperador que quedaban dispararon y acuchillaron al enemigo que cerraba filas a su alrededor. A sus pies, Lucius se esforzaba por librarse y ponerse de pie. «¡Quítame esto de encima, Saúl!», chilló. Tarvitz deseaba hacerlo. Le hubiera gustado darse la vuelta y liberar a machetazos a su amigo, pero no había espacio, no había tiempo. Los guerreros megarácnidos los rodeaban por completo, repiqueteando con las mandíbulas al tiempo que blandían sus espadas. Si dejaban de atacar por un instante, sería hombre muerto. Resonó el trueno en el despejado cielo nocturno, pero, inmerso en el feroz combate, Tarvitz no le prestó mucha atención. Era solo la tormenta escudo que regresaba. Pero no lo era. Caían meteoros del cielo al interior del claro alrededor de ellos, impactando violentamente contra el polvo rojo igual que rayos. 2, 4, una docena, 20... cápsulas de desembarco. El ruido de nuevos disparos resonó por encima del estrépito de la batalla. Los volters retumbaron, las armas de plasma chirriaron, las cápsulas de desembarco siguieron cayendo como si fueran bombas. «¡Mirad!», exclamó Bulle. «¡Mirad!». Los megarácnidos estaban ya encima de ellos. Tarvitz había perdido el volter y apenas podía blandir la espalda. Tal era la densidad de los enemigos que caían sobre él. Sintió que lo derribaba lentamente el simple peso de su superioridad numérica. «¿Me oyen?», gritó de improviso el comunicador. Chirrió de improviso el comunicador. ¿Qué? Dígalo otra vez. «Dije que somos imperiales. Tenemos hermanos ahí». «Sí, en nombre de Terra». Una explosión, una serie de disparos rápidos, una onda de choque se abrió paso entre las masas enemigas. «¡Seguidme ahí dentro!», gritaba una voz imperiosa y profunda. «¡Seguidme ahí dentro y hacerlo retroceder!». Más explosiones abrasadoras. Los cuerpos grises estallaron convertidos en pedazos llameantes, arrojando extremidades seccionadas al aire como si fueran astillas. Una de ellas se estrelló contra el visor de Tarvitz y lo derribó de espaldas. El mundo se volvió escarlata y giró sobre sí mismo durante un segundo. Una mano descendió en dirección a Tarvitz, una masa borrosa frente a su campo visual. Era el guantelete de un Astartes, blanco, con un reborde negro. «¡Arriba, hermano!». Tarvitz la sujetó con fuerza y sintió que lo izaban hasta ponerlo en pie. «Muy agradecido», aulló. Los combates se enconaron aún más a su alrededor. «¿Quién eres?». «Me llamo Tarik, hermano», dijo su salvador. «Me alegro de verte». «Bien, Tarik Torgadon, conche su madre, qué buena sección. ¡Ay, súper emocionante! Oh, joder, la cagó, estaba muy buena y el buen Tarik apareció para salvarlo, qué notable». Secciones del capítulo 5. Formalidades informales, la reprimenda de los perros de la guerra, esa suena bien, la reprimenda de los perros de la guerra, y no sé qué decirte. Fue un poco cruel, en opinión de Loken, alguien en alguna parte, y Loken sospechaba que lo había maquinado Malogurst, había omitido informar a los oficiales de la 140ª Flota Expedicionaria exactamente a quién iban a recibir a bordo. La Espíritu Vengativo y la flota consorte que lo acompañaba se habían detenido majestuosamente junto a los navíos de la 140ª y a las otras naves que habían acudido en ayuda de la expedición, y un transbordador pesado, blindado, se había trasladado de la nave insignia a la barcaza de combates Misericordia. Nathaniel August y su camarilla de comandantes, incluido el palafrenero de Eidolon, Esquerrus, se habían reunido en una de las cubiertas principales de embarque para recibir a la lanzadera. Sabían que transportaba al comandante del destacamento de socorro de la 63ª expedición y que eso significaba inevitablemente oficiales de la 16ª Legión. Con la posible excepción de Esquerrus, todos se sentían nerviosos. La llegada de los lobos lunares, la más famosa y temida de todas las divisiones astartes, era suficiente para poner en tensión los nervios de cualquiera. Cuando la rampa de aterrizaje de la lanzadera se extendió y 10 lobos lunares descendieron entre los vapores que se disipaban, se había hecho el silencio.
y aquel silencio se había convertido en sofocadas exclamaciones de asombro cuando quedó patente que aquellos no eran los 10 hermanos del destacamento ceremonial de un capitán, sino 10 capitanes ataviados con todo su equipo ceremonial. El primer capitán encabezaba el grupo y saludó con el signo del águila a Nathaniel August. Empezó. Sé quién es, señor, dijo August, y le dedicó una profunda inclinación de cabeza, temblando. Había pocas personas en el imperio que no reconocieran o temieran al primer capitán Abaddon. Le doy la bienvenida y... Silencio, maestre, lo interrumpió Abaddon. No hemos llegado a eso todavía. August alzó los ojos, sin comprender realmente. Abaddon se hizo a un lado para ocupar su puesto y los 10 capitanes cubiertos con capas, 5 a cada lado de la rampa de aterrizaje, formaron una guardia de honor y se cuadraron, con los visores mirando al frente y las manos sobre los pomos de las espadas envainadas. El señor de la guerra emergió del vehículo y todo el mundo, excepto los 10 capitanes y Nathaniel August, se postraron inmediatamente sobre la cubierta. El señor de la guerra descendió lentamente por la rampa. Su sola presencia era suficiente para infundir una tensión total e incondicional, pero en aquellos momentos hacía, de un modo del todo calculado, lo único que empeoraba aún más las cosas. No sonreía. August se quedó de pie ante él, mirándolo de hito en hito mientras su boca se abría y cerraba sin decir nada, como un pez varado en la arena. Esquerrus, cuya piel había adquirido un tono verdoso, alzó los ojos rápidamente y tiró del repulgo de las vestiduras de August. «Inclínese rápido», susurró. August no podía. Logan dudaba que el veterano señor de la flota pudiera recordar siquiera su propio nombre en aquel momento. Horus se detuvo, alzándose imponente ante él. «Señor, ¿no quiere inclinarse?», preguntó. Cuando August respondió por fin, su voz fue un diminuto sonido embrionario. «No puedo», dijo, «no recuerdo cómo hacerlo». Entonces, una vez más, el señor de la guerra mostró su genio sin límites para el liderazgo. Dobló una rodilla en tierra y se inclinó ante Nathaniel August. «He venido tan deprisa como me ha sido posible para ayudarlo, señor», dijo, y estrechó a August en un abrazo, sonriendo ya. «Me gusta un hombre que es lo bastante orgulloso para no doblar las rodillas ante mí», declaró. «Las habría doblado de haber podido, mi señor», respondió August. El hombre estaba más calmado ahora, tranquilizado gratamente por la cordialidad del señor de la guerra. «Perdóname, Nathaniel. ¿Puedo llamarte Nathaniel? Maestre suena demasiado estirado. Perdona que no te informara que venía en persona. Detesto la pompa y la ceremonia, y de haber sabido que venía, no habrías escatimado esfuerzos en tu recibimiento. Soldados con uniforme reglamentario, bandas ceremoniales, banderitas. Desprecio las banderitas en especial». Nathaniel August lanzó una carcajada. Horus se puso en pie y paseó la mirada por las figuras postradas que cubrían la amplia cubierta. «Levantaos, por favor, poneos en pie. Una aclamación o unos aplausos me servirá, no esta humillación inútil». Los oficiales de la flota se alzaron, aclamando y aplaudiendo. Los había conquistado. Simplemente así, se dijo Logan, los había conquistado. Ahora eran suyos para siempre. Horus avanzó para saludar a los oficiales y comandantes de uno en uno. Loken observó que Esquerrus, ataviado de púrpura y oro y con media armadura puesta, aceptaba el saludo con una reverencia. Había algo agrio en el palafrenero, pensó Loken, algo definitivamente que no estaba bien. «¡Cascos!», ordenó Abaddon, y los comandantes de la compañía se quitaron los cascos. Avanzaron entonces de un modo más informal para escoltar a sus comandantes entre la multitud de figuras que aplaudían. Horus murmuró algo en una parte a Abaddon mientras recibía besos de bienvenida y reverencias de los allí reunidos. Abaddon asintió. Pulsó su transmisor, activando el canal privado, y habló en cathónico con los otros 3 miembros del Mournival. «Consejo de guerra en 30 minutos. Estad listos para representar vuestros papeles». Los otros 3 sabían qué significaba aquello y siguieron a Abaddon al interior de la enfervorecida multitud. Se reunieron para el consejo en el Strategium de la Misericordia, una rotonda enorme situada detrás del puente principal de la barcaza. El señor de la guerra se acomodó en la cabecera de la larga mesa y el Mournival se sentó con él junto a August, Esquerrus y 9 comandantes superiores de la nave y oficiales del ejército. El resto de los capitanes de los lobos lunares se sentaron entre la multitud de oficiales menores de la flota que llenaba los asientos de las gradas de las galerías artesonadas situadas por encima de ellos.
El maestre August hizo aparecer unas imágenes holográficas para ilustrar su sucinta recapitulación de la situación. Horus contempló cada una sucesivamente, pidiendo en 2 ocasiones a August que retrocediera de modo que pudiera volver a estudiar detalles. «De modo que lanzaron todo lo que tenían a esta trampa mortal», empezó Torgadon sin ambajes, o amagues, ¿será? Ambajes, a ver, vamos a ver qué significa, en cuanto August finalizó. Rodeos de palabras o circunloquios. Muy bien, ambajes. Hemos aprendido otra cosa. August se echó hacia atrás como si lo hubieran abofeteado. «Señor, hícelo. Tarik, es excesivo y demasiado severo», dijo el señor de la guerra alzando la mano. El maestre August simplemente hacía lo que le dijo el capitán Fromm. «Mis disculpas, señor», repuso Torgadon. «Retiro el comentario». «No creo que Tarik deba hacerlo», intervino Abaddon. «Esto fue un monumental mal uso de recursos humanos. 3 compañías, sin mencionar las unidades del ejército». «No habría sucedido de haber estado yo al frente», murmuró Torgadon. Los ojos de August parpadearon a toda velocidad. Daba la impresión de que intentaba no desmoronarse. «Es imperdonable», dijo Aximand. «Sencillamente imperdonable». «Le perdonaremos de todos modos», indicó Horus. «¿Deberíamos hacerlo, señor?», preguntó Loken. «He matado a hombres por menos», apostilló Abaddon. «Por favor», dijo August pálido, poniéndose en pie. «Merezco un castigo. Le imploro». «No es digno del Volter», masculló Aximand. «Es suficiente», dijo Horus en tono congraciador. «Mathanuel cometió un error de mando. ¿No es cierto, Mathanuel?» «Creo que sí lo hice, señor». Envió de una en una a las fuerzas de su expedición a una zona de peligro hasta que no le quedó ninguna, dijo Horus. «Es trágico, ocurre a veces. Nosotros estamos aquí ahora. Eso es todo lo que importa. Estamos aquí para corregir el problema». «¿Qué pasa con la legión de los hijos del emperador?», intervino Loken. «¿Es que ni siquiera se les ocurrió esperar?» «¿Esperar qué exactamente?», preguntó Esquerrus. «A nosotros», preguntó Aximand. «Toda una expedición corría peligro», respondió Esquerrus entrecerrando los ojos. «Fuimos los primeros en llegar al lugar. Una respuesta crítica. ¿Les debíamos a nuestros hermanos ángeles sangrientos?» «¿Qué? ¿Morir también?», inquirió Torgadon. «3 compañías de la Legión de los Ángeles Sangrientos estaban», exclamó Esquerrus. «Probablemente ya muertas», interrumpió Aximand. «Os había mostrado que la trampa estaba allí. ¿Es que sencillamente pensasteis que también os queríais meter en ella?» «Nosotros», empezó el palafrenero. ¿O acaso Lord Eidolon simplemente estaba hambriento de gloria?, quiso saber Torgadon. Esquerrus se puso en pie y dirigió una mirada iracunda al otro extremo de la mesa en dirección a Torgadon. «Capitán, ofende el honor de la Legión de los Hijos del Emperador». «Puede que realmente sea eso lo que hago». «Sí», respondió el aludido. «Entonces, señor, es usted un vil malnacido». «Palafrenero Esquerrus», dijo Loken, «a ninguno de nosotros nos gusta demasiado Torgadon, excepto cuando dice la verdad. Justo en ese momento, me gusta mucho». «Es suficiente, Garbiel», dijo Horus con voz pausada. «Es suficiente. Siéntese, palafrenero. Mis lobos lunares hablan con dureza porque están consternados ante esta situación. Una derrota imperial, compañías perdidas, un enemigo implacable. Esto me entristece y entristecerá también al emperador cuando se entere». Horus se puso de pie. «El informe que le enviaré dirá lo siguiente. El capitán Fromm hizo lo correcto al atacar este mundo, ya que es a todas luces un nido de porquerías senos. Aplaudimos su valor. Maestre August hizo lo correcto al apoyar al capitán, aunque eso significó que tuvo que usar al grueso de su formación militar. El comandante general Eidolon hizo lo correcto al entrar en combate sin respaldo, pues hacer lo contrario habría sido una cobardía cuando había vidas en juego. También me gustaría dar las gracias a todos los comandantes que cambiaron su rumbo para ofrecer ayuda. A partir de este punto, nosotros nos ocuparemos». «¿Cómo se ocuparán, señor?», preguntó Esquerrus con descaro. «¿Atacará?», quiso saber August. «Tendremos en cuenta nuestras opciones y les informaremos de inmediato. Eso es todo». Los oficiales abandonaron en fila el Strategium junto con Cedire, Marr, Moi, Goshen, Targost y Cruce, dejando al señor de la guerra solo con el Mornival. Una vez que estuvieron a solas, Horus miró a los 4. «Gracias, amigos. Bien representado. Ya voy a aprovechar aquí a hacer la pausa porque realmente es una jugada brillante. Horus es un manipulador, pero es brillante.
bueno, la literatura como que no ha sobrevivido hasta el año 30.000. Tal vez hayan ciertas piezas que hayan sobrevivido, y si fuese el caso, El Príncipe de Maquiavelo claramente es una, y Horus la leyó y releyó y releyó y releyó. Entonces, aquí lo que han hecho es brillante. Reducido a términos simples o a pocas palabras, han jugado algo muy parecido a policía bueno, policía malo. Entonces, al principio pensaba que cuando Horus les había dicho representar su papel es que cada uno dé una opinión, cosa de que parezca que entre todos formaron una sola idea. Pero aquí ha sido mucho más específico, mucho más directo, mucho más spearhead, mucho más punta de lanza. El Mornival ha entrado a resaltar toda la mierda que habían hecho, o sea, fueron los 4 policías malos. Logan ha sido el menos malo, digamos, más tirado a condescendiente, a no juzgar tanto, a que mis hermanos están diciendo la verdad, están siendo un poco malitos, pero están diciendo la verdad, la han cagado. Torgadon, como que entre broma y broma, puta, sí, si su plan era cagarla, lo estaban haciendo impecable, hermanos, impecable. O ese Eidolon seguro quería gloria. No sé si estoy ofendiendo, puede que sí, pero no me importa. Y los otros dos que son más brutos, pequeño Horus Aximand y ese Kyle Abaddon, directamente a hacerlos mierda, ¿no? Puta, la han cagado, pelotudos, no saben hacer nada, mansa pelotudez. Y entonces entra Horus desde un inicio al Mathanuel, ya no te puedes agachar, viejito, no te preocupes, yo me agacho. No, tranquilos, pero ¿para qué tanto show? Yo soy Horus, el buena gente, con un aplauso basta. Ya usando el carisma para quedar bien, ya los han puteado, ya no los puteen tanto, están haciendo su mejor esfuerzo, qué sé yo. Entonces, incluso tiene un poco de lo que Maquiavelo describe como la Duque Valentino. A ver, ¿cómo era la cuestión? Tenemos un gobernante que se quiere ganar el favor del pueblo. Entonces agarró a un general, que era el más hijo de puta de todos, un déspota culiao. Y le dijo, ya, ven, a este pueblo lo vas a tratar como las pelotas, los vas a hacer mierda, que te tengan miedo, los tienes que tener, pero ahí marchando finito. General dicho y hecho, agarró, los tenía hechos mierda y todo el mundo odiaba a este general. Y entonces agarró al gobernante, vino y dijo, muy bien, querido pueblo, este general los está haciendo cagar, no hay problema, mátenlo. Oiga, pero mátenlo, ¡pah! Y entonces el gobernante queda como el buen agente y usó al general para crear una amenaza, para crear al villano, y una vez que creo el villano, yo soy el héroe porque vengo y lo mato. Esa se llama la Duque Valentino. Se aplica no solo en la guerra, digamos, en los trabajos. Es impresionante cómo hacen eso de agarrar ya. Vamos a hacer que todos le tengan, por ejemplo, yo vi eso trabajando en bar, ¿ya? Entonces están los dueños, está el administrador, están los empleados. Los dueños dicen, ya, administrador, tienes que hacer esto, 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 esto. El administrador lo hace porque es su pega, los empleados que están por debajo lo odian, y luego el jefe puede venir a hablar, ni siquiera necesita echarlo, puede venir a hablar con los empleados, decir, esto le está pasando, no hay problema, nosotros vamos a hablar con él, y le vamos a decir que ya no sea tan mierda. Entonces viene donde el administrador, le dice ya, déjalo ser. Y entonces, para estos, parecería que el dueño vino, habló con el administrador, lo puso en su lugar y listo, el dueño queda como el buen agente e inspira como que lealtad. No digo que siempre la logre, digo que intenta inspirarla. En fin, eso es lo que aquí ha hecho Horus, y encuentro que estaba brillante estrategia. ¿Por qué? Aquí entra lo que es la característica de Marth, de Fire Emblem, de Nintendo, el que aparece en Smash. En lugar de matar al enemigo, ganarse al enemigo. En este caso no son enemigos, son como mismo bando, pero podría haber entrado a humillarlos, a hacerlos mierda. En lugar de eso, mandó al Mornival a que los hagan mierda, y él llegó a salvar. Entonces Horus tiene la lealtad de todos estos ahora, o si no es la lealtad, la buena onda, quedó como el bueno. En fin, brillante. Por algo es señor de la guerra el culeado. Parece que lo tiene bien merecido. Loken aprendía rápidamente tanto el modo en que el señor de la guerra le gustaba emplear al Mornival como arma política, como el magistral animal político que era Horus. Pero no podía ser dicho de una mejor manera. Aximand había informado discretamente a Loken sobre lo que se requería de él justo antes de que subieran a bordo de la lanzadera en la Espíritu Vengativo. Pero por supuesto, pues estaba maqueteado, sí, ya. La situación aquí es un desastre, y el comandante cree que el desastre lo ha provocado en parte la incompetencia y errores a nivel de mando.
Quiere reprender a todos los oficiales, quiere una reprimenda tal que se sientan realmente avergonzados, pero si quiere volver a unir a la 140ª expedición y hacerla viable, necesita su admiración, su respeto y su lealtad a toda prueba. Nada de lo cual obtendrá si entra como una tromba y se comporta con prepotencia. ¿Así que el Mournival efectúa la reprimenda por él? Exactamente, Aximand había sonreído. El que estaba hablando primero era Aximand, a Loken, ya interpreté mal. A los lobos lunares los temen en todos lados, así que dejemos que nos tengan miedo, que nos odien. Seremos los portadores del descontento y el rencor. Todas las acusaciones deben provenir de nosotros. Representa el papel, habla con tanta crudeza y sé tan crítico como quieras. Haz que se sientan incómodos. Recibirán el mensaje, pero al mismo tiempo el señor de la guerra aparecerá como un conciliador benigno. ¿Somos sus perros de guerra? De modo que él no tenga que gruñir personalmente. Exacto. Quiere que se lo hagamos pasar realmente mal, que le demos una buena reprimenda que recordarán y de la que aprenderán. Eso le permite aparecer como pacificador, seguir siendo querido, adorado, una voz de razón y serenidad. Cuando termine, si hacemos las cosas bien, todos se sentirán amonestados como es debido, y al mismo tiempo todos querrán callar al señor de la guerra por mostrar clemencia y hacernos callar. Todos piensan que el mejor talento del señor de la guerra es el del guerrero. Nadie espera que sea un político consumado. Observa y aprende, Garvey. Averigua por qué el emperador lo eligió como su representante. Oye, qué bien esto. O sea, y me alegra haber hecho la pausa donde la hice porque ahorita Aximand ha dicho lo mismo que yo he dicho. ¡Ay, qué maravilloso! Maravilloso. Continúo. Muy bien ejecutado, dijo Horus al Mournival con una sonrisa. Garviel, ese último comentario fue deliciosamente mordaz. Esquerrus estaba totalmente rojo. Loken asintió. En cuanto le puse la vista encima, me dio la impresión de ser un hombre ansioso por salvar el trasero. Él sabía que se habían cometido errores. Sí, lo sabía, respondió Horus. Ahora no esperes encontrar demasiados amigos entre los miembros de la Legión de los Hijos del Emperador durante un tiempo. Son una pandilla de orgullosos. Tengo todos los amigos que necesito, señor, repuso Loken con una carcajada. A August, Esquerrus y a una docena de oficiales se les puede desde luego amonestar y acusar formalmente de incompetencia una vez que esto haya finalizado, indicó Horus sin darle demasiada importancia, pero solo después de que esto finalice. Ahora la moral es crucial. Bien, tenemos una guerra que planear. Fue aproximadamente una media hora más tarde cuando August los convocó en el puente. Un agujero repentino e inesperado había aparecido en las tormentas escudo de 1.40-20, una brusca interrupción en la potencia y muy cerca de los supuestos vectores de aterrizaje de los hijos del emperador. Al menos, dijo August, es una brecha en la tormenta. Ojalá dispusiera de astartes para lanzarlos allí, masculló Esquerrus en voz baja. Pero no los tiene, ¿verdad?, observó Aximand insidiosamente. Esquerrus dirigió una mirada colérica a pequeño Horus. Entremos, instó Torgadon al señor de la guerra. Otro agujero podría tardar mucho en aparecer. La tormenta puede volver a cerrar la brecha, indicó Horus señalando los centelleantes movimientos ciclónicos que aparecían en el holograma. Quiere este mundo, ¿verdad?, dijo Torgadon. Deje que baje con la punta de lanza. Ya se habían echado a suertes y la punta de lanza iba a ser la compañía de Torgadon, junto con las compañías de Sedire, Moi y Targost. Bombardeo orbital, dijo Horus repitiendo lo que ya se había decidido que era lo mejor que podía hacerse. Podría haber hombres vivos todavía, indicó Torgadon. El señor de la guerra se hizo a un lado y habló en voz baja, en catónico, con el Mournival. Si autorizo esto, hago lo mismo que August y Eidolon, y acabo de hacer que les llamaseis la atención justo por ese mismo de imprudencia temeraria. Esto es diferente, respondió Torgadon. Ellos bajaron a ciegas, una oleada tras otra. Yo no abogaría por repetir esa estupidez, pero ese cambio en el tiempo es el primero que se ha detectado en meses. Si todavía hay hermanos con vida ahí abajo, dijo pequeño Horus, se merecen una última oportunidad de que los encuentren. Entraré yo, indicó Torgadon, y veré qué encuentro. Al menor indicio de que el tiempo cambia otra vez, sacaré a la punta de lanza y podremos poner en acción las baterías de la flota. Sigo sintiendo curiosidad por la música, dijo el señor de la guerra. ¿Se ha averiguado algo? Los traductores siguen trabajando, respondió Abaddon. Horus miró a Torgadon.
Admiro tu compasión, Tarik, pero la respuesta es un decidido no. No voy a repetir los errores que se han cometido ya y lanzar a tus hombres a... Señor, Ogos se había vuelto a acercar a ellos y les tendía una placa de datos. Horus la tomó y la leyó. ¿Está confirmado? Sí, señor de la guerra. Horus contempló al Mornival. El maestre de las comunicaciones ha detectado signos de tráfico de comunicaciones en la superficie, en la zona de interrupción de la tormenta. No responde ni reconoce nuestras señales, pero hay actividad imperial. Parece como si fueran transmisiones de escuadra a escuadra o de hermano a hermano. Entonces todavía hay hombres con vida, dijo Abaddon y parecía sinceramente aliviado. ¡Válgame Terra y el emperador! Todavía hay hombres con vida ahí abajo. Torgadon contempló fijamente al señor de la guerra y no dijo nada. Ya lo había dicho. Muy bien, le dijo Horus. Ve. Las cápsulas de desembarco estaban dispuestas a lo largo de la cubierta número 5 del espíritu vengativo en sus soportes de lanzamiento, y los guerreros de la punta de lanza se sujetaban ya en sus puestos. Puertas abatibles, igual que pétalos blindados, se cerraban por encima de ellos, de modo que las cápsulas de desembarco parecían endurecidas envolturas negras de semillas listas para el otoño. Sonaron sirenas y las bobinas de encendido de lanzacohetes empezaron a cargarse. Emitían un gemido chillón y creciente, y el ozono humeó igual que incienso en la atmósfera de la cubierta. El señor de la guerra permanecía de pie en el lateral de la inmensa cubierta, observando los apresurados preparativos con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Último parte sobre el clima?, inquirió con brusquedad. No hay cambios en la mejora en el tiempo, señor, respondió Malogurs, consultando su placa. ¿Cuánto hace ya?, quiso saber Horus. 89 minutos. Han realizado un buen trabajo al tenerlo todo organizado en tan poco tiempo, dijo Horus. Essegail, felicita a los oficiales de las unidades, por favor. Hazles saber que me siento orgulloso de ellos. Abaddon asintió. En sus manos acorazadas sostenía las hojas de 4 juramentos de combate. Aximand sugirió. Pequeño Horus se adelantó. Essegail, dijo Loken, ¿podría? ¿Quieres hacerlo? Lug y Segar escucharon y dieron fe del mío antes de las cabezas susurrantes. Y Tarik es mi amigo. Abaddon miró de soslayo al señor de la guerra, quien asintió con la cabeza de un modo apenas perceptible. El lobo lunar entregó los pergaminos a Loken. Loken cruzó a grandes zancadas la cubierta con Aximand a su lado y escuchó cómo los 4 capitanes efectuaban sus juramentos. Pequeño Horus sostuvo extendido el volter sobre el que se pronunciaron los juramentos. Cuando todo terminó, Loken entregó los documentos a cada uno de ellos. «Cuidaos», les dijo, «y felicitad a los comandantes de vuestras unidades. El señor de la guerra en persona ha admirado su trabajo de hoy». Verulam Moy efectuó el signo del águila. «Mi agradecimiento, capitán Loken», dijo y se alejó en dirección a su cápsula, llamando a gritos a sus ayudantes de la unidad. Segar Targost sonrió a Loken y le oprimió el puño, pulgar alrededor de pulgar. A su lado, Luxedire rió irónicamente con la boca siempre entreabierta, los ojos de un azul intenso, ansioso por entrar en combate. «Si no vuelvo a verte sobre esta cubierta», empezó Cedire. «Que sea al lado del emperador», terminó Loken. Cedire lanzó una carcajada y corrió lanzando vítores en dirección a su cápsula. Targost se colocó el casco y marchó en dirección opuesta. «Lug, tienes ganas de pelea», dijo Loken a Torgadon. «¿Cómo estás tú?» Mi estado de ánimo es justo el que debe ser», respondió él. Abrazó a Loken con un entrechocar de placas de armadura y a continuación hizo lo mismo con Aximand. «¡Lupercal!», rugió golpeando el aire con el puño y se dio la vuelta, corriendo hacia la cápsula de desembarco que le aguardaba. «¡Lupercal!», gritaron Loken y Aximand a su espalda. Los 2 guerreros se dieron vuelta y regresaron a reunirse con Abaddon, Malogurs y el señor de la guerra. «Siempre me siento un poco celoso», musitó pequeño Horus a Loken mientras atravesaban la puerta. «Yo también. Siempre quiero ser yo. Lo sé. Meterse en algo como eso. Lo sé. Yo también siento un cierto miedo». «¿De qué, Garviel?» «De que no los volvamos a ver. Lo haremos». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», quiso saber Loken. «No sé qué decirte», respondió Aximand con una ironía deliberada que hizo reír a su compañero. El grupo que contemplaba la partida se retiró detrás de los escudos de protección. Un repentino cambio transitorio de la presión anunció la apertura de las pantallas de vacío de la cubierta. Las bobinas de ignición aceleraron a la máxima potencia, chirriando con energía acumulada.
«Dad la orden», indicó Abaddon por encima del tumulto. Cada una, con un violento estampido, las cápsulas de desembarco salieron disparadas una a una por las ranuras de la cubierta igual que balas. Fue como una andanada de disparos. La cubierta de embarque se estremeció mientras las cápsulas eran expulsadas al exterior. Al cabo de unos instantes, todas habían partido y la cubierta quedó repentinamente silenciosa, y diminutos perdigones, arrobados por lágrimas de fuego azulado, se perdieron de vista en dirección a la superficie del planeta. No sé qué decirte. La frase había obsesionado a Loken desde la 6ª semana de viaje a muerte, desde que habían acudido con pequeño Horus a la reunión de la logia. El lugar de reunión había sido una de las bodegas de popa de la nave capitana, un solitario y olvidado receptáculo de la superestructura de la nave. Allá abajo, en la oscuridad, el camino lo iluminaban unas velas. Loken había acudido vestido con una simple túnica, como Aximand le había indicado. Se encontraron en la cubierta número 4 de la parte central de la nave y tomando el autorriel de vuelta a los alojamientos de popa antes de descender a través de oscuros huecos de escaleras de servicio. «Relájate», le repetía continuamente Aximand. Loken no podía. Jamás le había gustado la idea de las logias y el descubrimiento de que Jubal había sido miembro de una había incrementado su tranquilidad. «Esto no es lo que crees que es», le había dicho Aximand. ¿Y qué pensaba él que era? Un cónclave prohibido, un culto del Lectio Divinitatus, o peor, una reunión terrible, un gusano en el brote, un cáncer en el corazón de la legión. Mientras descendían por pasarelas de metal poco iluminadas, parte de él pensaba que lo que le aguardaba sería infernal. Un aquelarre, la prueba de que Jubal había estado ya contaminado por alguna manipulación de la disformidad antes de las cabezas susurrantes. La prueba que revelaría una fuente de maldad a Loken a la que podría finalmente devolver golpe por golpe en claro castigo, aunque la mayor parte de él deseaba que fuera otra cosa. Pequeño Horus Aximand formaba parte de aquella reunión, y si aquello era algo corrompido, entonces la presencia de Aximand significaba que la corrupción estaba profundamente arraigada. Si lo que temía era cierto, en los siguientes minutos tal vez tendría que enfrentarse y matar a su hermano del Mournival. «¿Quién se acerca?», preguntó una voz en la oscuridad. Loken vio una figura, evidentemente un Astartes por su complexión, envuelta en una capa con capucha. «2 almas», respondió Aximand. «¿Cuáles son vuestros nombres?», inquirió la figura. «No sé decirte». «Pasad, amigos». Entraron en la bodega de popa. Loken vaciló. La inmensa zona enmarcada por andamios estaba espectralmente iluminada por velas y una llameante hoguera encendida en un barril de metal, con docenas de figuras encapuchadas de pie a su alrededor. La danzarina luz convertía en sombras fantasmagóricas las estructuras que conformaban la profunda bodega. «Viene un grupo amigo», anunció Aximand. Las figuras encapuchadas se dieron la vuelta. «Que muestre el símbolo», dijo uno de ellos con una voz que parecía familiar. «Muéstralo», susurró Aximand a Loken. Loken alargó lentamente la medalla que Aximand le había dado. Esta centelleó bajo la luz de las llamas. En el interior de la túnica, su otra mano se cerró con fuerza sobre la empuñadura del cuchillo de combate que había ocultado. «¡Que se muestre!», dijo una voz. Aximand alargó las manos y echó hacia atrás la capucha de Loken. «Bienvenido, hermano guerrero», dijeron los otros, como uno solo. «Hablo en su favor», dijo Aximand al tiempo que echaba hacia atrás su propia capucha. «Se toma nota de lo que dices. ¿Viene por propia voluntad?» «Viene porque lo invité». «Se acabó el secreto», dijo la voz. Las figuras se quitaron las capuchas y mostraron los rostros bajo el resplandor de las velas. Loken parpadeó. Allí estaban Torgadon, Luxedire, Nero Vaipus, Galus Ecadon, Verulam Moi y 2 docenas de otros astartes tanto de rango superior como subalternos. Y Segar Tagort, la voz oculta que evidentemente era el señor de la logia. «No necesitarás el arma», dijo Targos con suavidad, adelantándose a la vez que extendía la mano para tomarla. «Eres libre de marchar en cualquier momento sin problemas. ¿Puedo cogerla? No se permiten armas dentro de los límites de nuestras reuniones». Loken sacó el cuchillo de combate y se lo pasó a Targost. El maestre de la logia lo colocó sobre el puntal de una pared donde no molestara. Loken siguió pasando la mirada de un rostro a otro. Aquello no se parecía a nada de lo que había esperado. «Tarik». Contestaremos cualquier pregunta, Garfield», dijo Torgadon. «Es por eso que te hemos traído aquí».
Nos gustaría que te unieras a nosotros, explicó Aximand, pero si eliges no hacerlo, también respetaremos esa decisión. Todo lo que pedimos, en uno y otro sentido, es que no digas nada sobre qué y a quién ves aquí, a nadie del exterior. Oh, dijo Loken vacilando. No es una amenaza, siguió Aximand, ni siquiera una condición, sencillamente una petición de que respetes nuestra privacidad. Hace tiempo que sabemos que no sientes interés por las logias de los guerreros, indicó Targost. A lo mejor debería haberlo expresado con más energía que eso, dijo Loken. Targost se encogió de hombros. Comprendemos la naturaleza de tu posición. No eres ni con mucho el único Astartes que siente eso. Es por ese motivo que no hemos hecho ningún intento para reclutarte. ¿Qué ha cambiado?, preguntó él. Tú has cambiado, dijo Aximand. Ahora ya no eres solo un oficial de la compañía, sino un señor del Mornival, y la existencia de la logia ha llegado a tu conocimiento. La medalla de Jubal, empezó Loken. La medalla de Jubal, asintió Aximand. La muerte de Jubal fue algo terrible para todos, que todos lamentamos, pero te afectó más a ti que a nadie. Vemos cómo te esfuerzas para reparar el daño, cómo fustigas a tu compañía para que esté en más y mejor forma, mientras te culpas a ti mismo. Cuando apareció la medalla, nos preocupó que empezaras a remover las cosas, que tal vez podrías empezar a preguntar abiertamente por la logia. ¿De modo que esto es en interés propio?, preguntó Loken. ¿Pensasteis que podíais atacarme en grupo y obligarme a guardar silencio? Garviel, dijo Luxedire, lo último que los lobos lunares necesitan es que un capitán honrado y respetado, un miembro del Mornival nada menos, empiece una campaña para poner al descubierto a la logia. Eso dañaría a toda la legión. ¿De verdad? Desde luego, contestó Cedire. La conmoción que organizaría alguien como tú obligaría al señor de la guerra a actuar. Y él no quiere hacer eso, indicó Torgadon. ¿Lo sabe?, inquirió Loken. Pareces escandalizado, dijo Aximand. ¿No te escandalizaría más enterarte de que el señor de la guerra no sabía nada de la discreta orden que existe dentro de su legión? Está enterado, siempre lo ha sabido y hace la vista gorda, siempre y cuando seamos reservados y mantengamos la confidencialidad de nuestras actividades. No comprendo. Es por ese motivo que estás aquí, dijo Moy. Denuncias nuestra existencia porque no comprendes. Si deseas oponerte a lo que hacemos, entonces al menos hazlo desde una posición bien informada. He oído suficiente, dijo Loken dándose la vuelta. Me marcharé ahora. No os preocupéis, no diré nada. No removeré las aguas, pero me decepcionáis todos vosotros. Que alguien me devuelva mi cuchillo mañana. Por favor, empezó Aximand. No, por Horus. Os reunís en secreto y el secreto es el enemigo de la verdad. Eso es lo que se nos enseña. La verdad es todo lo que tenemos. Vosotros os escondéis, ocultáis vuestras identidades. ¿Por qué motivo? ¿Acaso porque estáis avergonzados? Por los dientes del infierno deberíais estarlo. El mismo emperador, amado por todos, se ha pronunciado sobre esto. No aprueba esta clase de actividad. «Porque no la comprende», exclamó Torgadon. Loken se dio la vuelta y avanzó a grandes zancadas por la estancia hasta encontrarse nariz con Torgadon. «Apenas puedo creer que te haya oído decir eso», rugió. «Es cierto», respondió él sin volverse atrás. «El emperador no es un dios, pero es como si lo fuera, de tan apartado que está del resto de la humanidad. Único, singular. ¿A quién llama hermano? A nadie. Incluso los benditos primarcas no son más que hijos para él. El emperador es sabio más allá de toda medida, y lo amamos y lo seguiríamos hasta el fin de los tiempos, pero no comprende lo que es una hermandad, y es solo por eso por lo que nos reunimos». Por un momento se hizo el silencio. Loken se apartó de Torgadon, reacio a mirarlo a la cara. El resto se mantenía en un círculo alrededor de ellos. «Somos guerreros», continuó Targost. «Eso es todo lo que sabemos y lo que hacemos. Deber y guerra, guerra y deber. Así ha sido desde que nos crearon. El único vínculo que tenemos que no está preceptuado por el deber es el de la hermandad». «Ese es el propósito de la logia», intervino Cedire. «Ser un lugar donde somos libres de reunirnos, conversar y hacer confidencias fuera de las restricciones del rango y el orden militar. Solo existe un requisito que debe cumplir un hombre que desee formar parte de nuestra reservada orden. Debe ser un guerrero. En esta compañía», continuó Targost, «un hombre de cualquier rango puede reunirse con otros y hablar abiertamente de sus problemas, sus dudas, sus ideas, sus sueños, sin miedo al desprecio o a la amonestación por parte de un comandante en jefe. Esto es un santuario para nuestro espíritu como hombres». «Mira a tu alrededor», lo invitó Aximand adelantándose a la vez que señalaba con las manos. «Mira estos rostros, Garviel. Capitanes, sargentos, soldados rasos de combate.
¿En qué otro lugar podrían reunirse una mezcla tal de hombres como iguales? Dejamos nuestros rangos en la puerta cuando entramos. Aquí un comandante superior puede conversar con un iniciado subalterno, de hombre a hombre. Aquí se transmite el conocimiento y la experiencia, circulan las ideas, se descubren cosas en común. Sergar ostenta el cargo de señor de la logia únicamente para que se pueda mantener un cierto orden. Horus tiene razón, dijo Targus asintiendo. ¿Sabes desde cuándo existe esta reservada orden? ¿Décadas? No, es más antigua. Tal vez tenga miles de años de antigüedad. Han existido logias en las legiones desde su inicio y órdenes relacionadas en el ejército y en todas las demás ramas de las divisiones militares. La logia se remonta a la antigüedad, antes incluso de las guerras de la unificación. No es un culto, ni tampoco una obscenidad religiosa. Es simplemente una fraternidad de guerreros. Algunas legiones no practican esta costumbre, otras lo hacen. La nuestra siempre lo ha hecho, nos confiere fuerza. ¿Cómo?, inquirió Loken. Al conectar guerreros que de otro modo estarían divorciados por el rango o el puesto. Crea vínculos entre hombres que de lo contrario ni siquiera sabrían sus nombres respectivos. Prosperamos, como todas las legiones, a partir de nuestra firme jerarquía de autoridad formal, la lealtad que fluye desde un comandante hasta su soldado de menor categoría. Leal a una escuadra, a una sección, a una compañía. La logia refuerza vínculos complementarios a través precisamente de esa estructura de escuadra en escuadra, de compañía en compañía. Se podría decir que es nuestra arma secreta. Es la auténtica fuerza de los lobos lunares que nos ata el uno junto al otro, allí donde ya estamos ligados de la cabeza a los pies. Tienes 12 lanzas que llevar a la guerra, dijo Torgadon con calma. Las reúnes hasta como un as para que sean más fáciles de llevar. ¿No es mucho más fácil transportar el as si está atado alrededor de las astas? Si eso fuera una metáfora, señaló Loken, era una porquería. Déjame hablar, dijo otro hombre, era Calus Ekadon, que se adelantó para colocarse frente a Loken. Ha habido mala sangre entre nosotros, Loken, dijo sin rodeos. La ha habido. Un insignificante asunto de rivalidad en el campo de batalla, lo admito. Tras la pelea en la ciudad elevada, te odié a muerte. Así pues, en el campo de batalla, aunque sirvamos al mismo señor y sigamos el mismo estandarte, siempre habrá fricción entre nosotros. Competencia. ¿Estoy en lo cierto? Supongo. Jamás he hablado contigo, dijo Ekadon. Jamás informalmente. No nos reunimos ni mezclamos. Por eso, pero te digo esto. Te he oído esta noche en este lugar entre amigos. He oído cómo defiendes tus creencias y tus puntos de vista y he aprendido a respetarte. Hablas sin ambages. Tienes principios. Mañana, Loken, no importa lo que decidas esta noche, te veré bajo una luz nueva. Ya no te volveré a causar problemas porque ahora te conozco. Te he visto como el hombre que eres. Lanzó una carcajada sonora y áspera. Terra es un ejemplo tosco, Loken, porque soy un tipo tosco, pero muestra lo que puede hacer la logia. Le tendió la mano y tras un instante Loken se le estrechó. Es algo al menos, siguió Ekadon. Ahora, sigue adelante si quieres irte. Tenemos conversaciones que celebrar y tragos que tomar. ¿O prefieres quedarte?, preguntó Torgadon. Por el momento, quizá, respondió Loken. La reunión duró 2 horas. Torgadon había traído vino y Cedire aportó un poco de carne y pan procedente del economato de la nave insignia. No se celebró ningún ritual burdo ni prácticas demoníacas. Los hombres, los hermanos, se sentaron y conversaron en grupos pequeños. Luego escucharon cuando Aximan relató los detalles de una guerra Xenos en la que había participado, que esperaba podría ayudarles a comprender cómo enfocar la pelea que los aguardaba. Después de eso, Torgadon contó unos cuantos chistes, la mayoría malos. Ay, Tarik. Qué hombre más notable. Ya. Mientras Torgadon divagaba inmerso en un relato particularmente complicado y vulgar, Aximan se acercó a Loken. ¿De dónde crees que surgió la idea del Mornival?, le comentó en voz baja. ¿De esto?, inquirió él. Aximan asintió. El Mornival no tiene ni una posición de legitimidad ni poderes. Sencillamente es un órgano informal, pero el señor de la guerra no querría carecer de él. Se creó originalmente como una extensión visible de la invisible logia, aunque ese vínculo desapareció hace mucho tiempo. Ambos son entidades informales entrelazadas en la estructura sumamente formal de nuestras vidas, para beneficio de todos, creo yo. Imaginaba tantos horrores con respecto a la logia, comentó Loken.
Lo sé, todo es parte de esa rectitud tuya de pies a cabeza, Garviel. Es por eso que todos te queremos y a la logia le gustaría acogerte. ¿Habrá que hacer votos formales? ¿Toda esa jerigonza teatral del Mornival? No, respondió el otro con una carcajada. Si estás dentro, estás dentro. Solo existen unas reglas muy simples. No hablas de lo que pasa entre nosotros aquí a nadie que no pertenezca a la logia. Esto es tiempo muerto, tiempo libre. Los hombres, en especial los rangos subalternos, necesitan tener la seguridad de que pueden hablar libremente sin que eso tenga repercusiones contra ellos. Deberías oír lo que algunos dicen. Creo que me gustaría hacerlo. Eso está bien. Se te dará una medalla para que la lleves encima, solo como un distintivo. Y si alguien te pregunta sobre alguna confidencia de la logia, la respuesta es: no sé decirte. No hay nada más en realidad. He juzgado mal esto, dijo Loken. Lo convertí en todo un demonio en mi mente, imaginando lo peor. Comprendo, en particular debido al asunto del pobre Jubal, y dado tu propio carácter firme. ¿Voy a reemplazar a Jubal? No es una cuestión de reemplazar, respondió pequeño Horus, y en cualquier caso, no. Jubal era un miembro, aunque no había asistido a ninguna reunión en años. Es por eso que olvidamos llevarnos la medalla antes de tu inspección. Esa es tu señal de peligro, Garvey. No que Jubal fuera un miembro, sino que para un miembro que casi nunca asistía. Sino que era un miembro que casi nunca asistía. No sabíamos qué pasaba por su cabeza. De haber venido a nosotros y compartido sus pensamientos, podríamos haber previsto de antemano el horror que padeciste en las cabezas susurrantes. Pero me dijiste que iba a reemplazar a alguien, dijo Loken. Sí, a Udon, lo echamos de menos. ¿Udon era miembro de la logia? Aximanda asintió. Un hermano desde hacía mucho tiempo. Y a propósito, no te pases con Vaipus. Loken se acercó al lugar donde Nero Vaipus estaba sentado junto a la fogata. Las alegres llamas amarillas saltaban al oscuro aire y lanzaban oscilantes chispas errantes hacia las tinieblas del techo. Vaipus parecía incómodo y jugueteaba con la costura de cicatrización de su mano nueva. Nero, Garviel, me estaba preparando para esto. ¿Por qué? Porque tú dijiste que no querías que nadie bajo tu mando... Tal como tengo entendido, dijo él, y perdona si me equivoco, porque soy nuevo en esto, pero tal como tengo entendido, la logia es un lugar para hablar en libertad y abiertamente, no para sentir desasosiego. Nero asintió y sonrió. Yo era miembro de la logia mucho antes de entrar bajo tu mando. Respetaba tus deseos, pero no podía abandonar la hermandad. Lo mantuve oculto. En ocasiones pensaba en pedirte que te unieras a nosotros, pero sabía que me odiarías si lo hacía. Eres el mejor amigo que tengo. No podría odiarte por ningún motivo. A pesar de la medalla de Jubal, cuando la encontraste, no querías dejar de lado el asunto. Y todo lo que dijiste fue no sé qué decirte, pronunciado como un auténtico miembro de la logia. Nero lanzó una risita. A propósito, siguió Loken, fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién cogió la medalla de Jubal? Hablé con el capitán Aximan sobre tu interés para que estuviera enterado, pero no, Garvey, yo no cogí la medalla. Cuando la reunión finalizó, Loken se marchó siguiendo uno de los enormes túneles de servicio que recorrían toda la longitud de la sentina de la nave. Goteaba agua del tejado oxidado y arcoíris de aceite brillaban en los sucios charcos que recorrían la cubierta. Torgadon corrió para alcanzarlo. ¿Bien?, preguntó. Me sorprendió verte aquí, respondió Loken. Yo me sorprendí de verte allí, respondió Torgadon. ¿Un asno estirado como tú? Loken rió. Oh, este es como chiste interno, pero ahora que el Torgadon ha dicho asno, me ha hecho recuerdo a Renzo y Mantis que andan diciendo asnos. Son como pequeños Torgadons. Ay, señor. Ya, perdón. Continuó. Loken rió. Torgadon se adelantó corriendo y dio un salto para asestar una palmada a una tubería situada en lo alto. Aterrizó con un chapoteo. Loken lanzó una risita divertida, meneó la cabeza e hizo lo mismo, dando la palmada más arriba de lo que había hecho su amigo. El repique de la tubería resonó por el túnel, alejándose de ellos. Bajo el Enginarium, dijo Torgadon, los conductos están al doble de altos, pero puedo tocarlos. Mientes. Te lo demostraré. Veremos. Siguieron andando durante un rato. Torgadon silbó la marcha de la legión ruidosamente y desafinando. ¿Nada que decir?, preguntó finalmente. ¿Sobre qué? Bueno, sobre eso.
Estaba mal informado. Ahora lo comprendo mejor. ¿Y? Loken se detuvo y miró a Torgadon. Solo me preocupa una cosa, dijo. La logia se reúne en secreto, así que, lógicamente, sabe mantenerse en secreto. Yo tengo un problema con los secretos. ¿Qué es? Si eres bueno guardándolos, ¿quién sabe qué clase de ellos acabarás guardando? Ay, pero un aplauso a Loken. Un aplauso, hermano. Realmente este es un gran pensador. Y es verlo y escucharlo. Es que ya, de repente para una persona adulta que piense así, es lógico, digamos, y más aún retomando un poco lo de haber leído El Príncipe de Maquiavelo, por supuesto, si hay alguien que sabe guardar secretos, nada te asegura que no te está guardando secretos. Si hay alguien que engaña a todo el mundo, nada te asegura que no te va a engañar a ti. Si hay alguien que es muy bueno mintiendo, nada te asegura que no te está mintiendo. Eso es lo complicado. Entonces, en este caso son adultos, son super soldados y qué sé yo, pero justamente el hecho de que sean soldados y de que son tipos que están entrenados para seguir órdenes es lo que hace de Loken un personaje maravilloso. Él sale de este cuadradismo. En mi colegio decían esto, las profesoras, recuerdo que decían esto de ser como caballo cochero. A los caballos cocheros les ponen esta hueá aquí adelante para que solo vean hacia el frente, pues entonces solo se concentren en ir hacia adelante, no tienen distracciones. Y un poco eso pasa con los soldados, ¿no? Entre comillas, ¿quién es el mejor soldado para su superior? El que simplemente va a hacer caso y no va a cuestionar nada. El que es como un perro, básicamente. El perro, cuando le das una orden, o sea, un perro común y corriente, ¿no? No un gran perro como perro panzón. Un perro común y corriente le dices algo y va a hacer caso, si está bien entrenado. Y eso es lo que queremos, o sea, como alguien que está arriba en la escala jerárquica, quiero que mis subordinados me hagan caso indiferente de cualquier cosa, porque eso me sirve, que sean como robotcitos que simplemente ejecutan el código. Pero a la vez, el mejor soldado es el peor soldado porque es el que trasciende esto de solo seguir órdenes y es el que se cuestiona. Entonces al superior no le conviene tanto eso. Entonces paradójicamente se convierte en un peor soldado para su superior, pero en un mejor soldado para sí mismo, porque se cuestiona, va más allá. No se queda con lo que le dan, sino que va más allá. Y por eso es genial ver, leer, escuchar o imaginar a Loken. Qué buen personaje. Continúo. Torgadon mantuvo un rostro serio durante todo el tiempo que le fue posible y luego prorrumpió en carcajadas. Es completamente inútil, farfulló. No puedes evitarlo. Eres recto de pies a cabeza. Loken sonrió, pero su voz era seria. Eso me dices siempre, pero lo digo en serio, Tarik. La logia se oculta muy bien. Se ha acostumbrado a ocultar cosas. Imagínate lo que podría ocultar si lo deseara. Imagina lo que podría ocultar si lo deseara. ¿El hecho de que seas un asno estirado? Preguntó Torgadon. Creo que eso es de dominio público. Lo es, claro que lo es. Torgadon lanzó una risita, luego se calló un momento. Así pues, ¿asistirás en otra ocasión? No sé decirte, respondió Loken. Puta, qué buena respuesta. Bien. Qué bien, Loken. Qué buen personaje. La cagó. Qué respuesta más inteligente y qué buen fin de capítulo. Hoy lo de asno lo inventó el perro. Ya, es que está a otro nivel el perro. ¿No? Bien. Hoy que... A pesar de que fue largo el capítulo, lo encontré súper entretenido. Estuvo muy interesante con esta... por decir, me gustó, si bien el anterior capítulo, que bueno, que he leído los dos hoy. Al final de cuentas fue buena suerte el hecho de que ayer se cortara la luz y que hoy decidiera leer los dos. Porque en el anterior ha sido un capítulo muy frenético, de mucha acción, muy entretenido, por supuesto. Pero si me preguntan cuál me gustó más este que es netamente político, drama interno, conflicto, qué sé yo. Ahora, si me preguntan a mí cuál es mejor, yo voy a decir este. ¿Eso quiere decir que objetivamente hay capítulos mejores que otros? Lo dudo. Diría más que hay capítulos para el gusto de cada persona, ¿no? A algunas personas les gustará más la acción, a otros nos gusta más el drama, la intriga política y qué sé yo. Lo bueno es que aquí hay para todos, ¿no? Entonces tenemos unos capítulos full acción que se disfrutan, otros capítulos que son full drama e intriga como estos que se disfrutan. Y en fin, todos somos felices.